en Daniel el capítulo 5. Y vamos a contar cómo llegamos a ese capítulo 5. La historia nos enseña, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los babilonios, liderados por el rey Nabucodonosor. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor entró con sus tropas y dañaron el muro, el templo, y se llevaron todos aquellos materiales, las piezas que se usaban en el culto a Dios en el templo. Ahí vino la deportación, ¿no? O el cautiverio. Israel tuvo que ir a 70 años cautivo a Babilonia. Luego que Nabucodonosor deja su trono, muere él, es su hijo Nabónido el que sube al poder. Y cuando llegamos a este capítulo 5, encontramos que el rey es Belsasar. Belsasar era el hijo, el nieto de Nabucodonosor. La hija de Nabucodonosor era la mamá, una tal Nitocris, no la conocí. Y entonces muchos de los teólogos ponen este capítulo como un objeto de discusión. Y entre las cosas que se dicen es como que nunca Belsasar fue rey. Pero lo que sabemos que su padre, Nabónido, en algunas tablillas aparece el nombre Nabiniquio, pero es Nabónido. Él se había ido por un tiempo a las regiones cercanas a Arabia, y entonces todavía él era el rey, pero al salir quedó en forma temporal a su hijo Belsasar. Esa es la interpretación que más fuerza tiene, y por eso aquí en este capítulo lo vamos a encontrar a Belsasar. Y esto, lo que sucedió aquí en esa noche, ya había sido profetizado por Jeremías, y esa profecía de Jeremías sobre la invasión de los medos y de los persas para tomar el poder, ya Jeremías había anticipado de eso, aunque no había dado el nombre de Belsasar. Pero así llegamos a este capítulo 5. Esa es la historia para llegar aquí, para que hablemos esta noche acerca del tema de la mano en la pared. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, la mano en la pared. Entonces aquí, hermanos, Daniel el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Y entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, y entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron,
y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El final del versículo 5, ahí está el título de nuestro mensaje: la mano en la pared. Esto era una de las fiestas que la Biblia nos enseña que terminó en tragedia. Muchas veces las fiestas terminan en tragedia. Y esto para nosotros es un recuerdo de que nuestra vida puede terminar abruptamente, es decir, de un momento a otro, sin pensarlo, sin esperarlo, nuestra vida se puede terminar. Aquí están reunidos todo el poder político en esta reunión. Aquí está todo el poder económico, los lujos, la opulencia estaba demostrada aquí en esta fiesta, pero ninguna de esas cosas podía evitar que la muerte apareciera de una forma abrupta. La muerte estaba agazapada y esa noche se iba a manifestar, como se puede manifestar en cualquiera de nuestras vidas. Ya sabemos, ninguno de nosotros es dueño del segundo que sigue. Y eso es lo que nos va a hacer pensar este mensaje en esta noche, para ver qué es lo que estamos haciendo con relación a Dios. Imaginemos juntos nosotros un gran palacio, enorme palacio, una gran fiesta. Hay gente que dedicó mucho tiempo a la decoración para presentar ese lugar con el mayor lujo, algo que iba a ser impactante a los ojos de los asistentes. Ahí por mi barrio dirían alto lujo. Eso era lo que se podía ver en esa fiesta. Unos cuantos miles allí, 1000 príncipes, mujeres, concubinas, amantes, clandestinas que salieron a la luz, todos estaban reunidos ahí. En síntesis, esto aquí era un festival de pecado. El vino era protagonista central. El vino corría a mares. Dice el texto que hemos leído aquí en Daniel 5:1, dice que el rey bebía vino en presencia de los 1000, de los príncipes. Podemos imaginar, sin miedo a equivocarnos, brindis seguidos, copas de vinos que se levantaban y desaparecían, llegaba al fondo blanco rápidamente. Ese era el clima que se estaba viviendo. El vino era uno de los protagonistas centrales en este evento. También podemos imaginar hombres, los que hoy llamaríamos mozos, con bandejas llenas de carne, imagine de todo, chanchitos con una zanahoria en la boca, una manzana en la boca, imagine eso, todo ese clima. Un poco más allá, bandejas con frutas, charlas ruidosas, risas estruendosas. En algún rincón, hombres contando sus victorias y sus hazañas en los campos de batalla. Todo eso sucedía ahí en esa noche. Muchos querían sobresalir. Y dice Daniel en el capítulo 5, acá y en el versículo 2, que Belsasar, con el gusto del vino, ese quiere decir que ya estaba bien entonado, ya había perdido el control, ya no era él, era el vino el que estaba gobernando y controlando sus pensamientos, sus procederes. Eso es lo que significa el gusto del vino. Ya quizás ni sabía ni cómo se llamaba en ese momento. Estaba ahí él excitado y mandó a traer las copas que su padre Nabucodonosor, recuerde que la Biblia dice padre, pero era su abuelo. Este era un lenguaje antiguo, se usaba así, pero Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. La Biblia dice que su padre Nabucodonosor había traído del templo santo de Dios esas copas. Y ahí sucedió lo que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento varias veces, esa expresión, la mezcla de lo santo y lo profano. Y eso nunca debe suceder.
Eso nunca se debe permitir en la casa de Dios, que lo santo se mezcle con lo profano. La palabra profano significa algo que no sirve para las cosas santas, algo que no sirve para glorificar a Dios. Profano es algo que nunca puede honrar a Dios. Y hoy hay muchas cosas profanas en los cultos y en las iglesias locales. Hay mucha actividad profana. Y lo santo nunca debe mezclarse, y el resultado lo vamos a ver aquí, en esta noche y en este pasaje. La locura de la influencia del alcohol, a la que estaba sometido Belsasar, hizo que en esta fiesta pecaminosa trajeran las cosas santas, las del templo de Dios. Imagine bien, hermano, todo aquello era un descontrol. Música por un lado, bailes, danzas por otros, arrumacos, las amantes, las concubinas abrazaditas con besitos y escenas cariñosas, todo lo que usted pueda imaginar. Esa era esta fiesta de pecado. Como le dije al comienzo, era un carnaval de pecado. Y de pronto, en medio de ese descontrol, no estaban lo suficientemente borrachos. Podían darse cuenta que lo que estaba en la pared eran dedos de hombre y una mano escribiendo. Alguno quizás tuvo que esforzar la vista, ¿no? Ahí estirar a ver qué está pasando ahí. Alguno cuando vio esa mano escribiendo en la pared habrá dicho, no, tengo que dejar de tomarme. Mire, estoy viendo una mano en la pared. Algunos quizás imaginaron que eso era parte de alguna obra de teatro, Algunos pensaron que era algo que tenía que ver con un acto que se iba a hacer ahí. Pero de pronto el clima cambia en esa fiesta. Y aquella alegría, el clima comienza a tornarse dramático. Algunos empiezan a sospechar algo raro. Y algunos, con la mirada puesta en esa mano, comienzan a darse cuenta que eso tenía relación con un juicio. Podemos imaginar todas esas cosas, lo que había en la mente de los asistentes allí. Lo cierto es que el clima festivo se derrumbó, cuando esa mano apareció en la pared escribiendo. Se encendieron las alarmas y empezó a apoderarse de la gente la desesperación. Ya no estaban tranquilos, ya las sonrisas se habían borrado de los labios de la gente. El rey estaba aturdido, sus rodillas parecían matracas sonando, golpeaban una contra otra, dice la Biblia. El rey estaba sin fuerzas, perdió completamente su energía. Él estaba allí choqueado por lo que estaba mirando esa mano. Su rostro se empalideció y comenzó a gritar en medio de esa multitud: que traigan a los magos, que traigan a los adivinos, a los encantadores, para ver de qué se trataba el escrito de esa mano en la pared. Tremendo el clima allí, ¿no? Esa fiesta cambió de un momento a otro. Y la razón es que esa mano apareció en la pared como una señal de juicio, porque Dios se sintió ofendido en esa jornada. El mismo modo Dios está ofendido en muchas congregaciones, y quizás hasta Dios está ofendido con nosotros. Cuando Dios pasa por este lugar y ve bancos vacíos y hermanos tan poco preocupados por su obra, esas son maneras de ofender a Dios. Yo creo que Dios está ofendido también con nosotros. La mano estaba allí, una señal de juicio evidente. Los gritos del rey: traigan los magos, los adivinos. Y dice aquí Daniel, capítulo 5, verso 11 ahora. Observe cómo dice Daniel 5, verso 11. Dice la palabra de Dios: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses,
al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Ahí vino gente y le habló al oído al rey Belsasar y le dijo: en tu reino hay un hombre. Esa frase es realmente impactante. Esa frase lo necesita nuestra generación, nuestra sociedad, que frente a un problema de difícil resolución, frente a un problema en el cual no se encuentra la salida, que el mundo pueda decir: en la iglesia bautista hay hombres. Un hombre en tu reino que es un experto en ciencia, en entendimiento, alguien que es dirigido por el gran Dios y que puede descifrar los enigmas más complejos. Un hombre. Ese reino tenía un hombre, era Daniel. Su nombre significa Dios es mi juez. Y ese hombre era el que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y el que Dios había utilizado para describir aquel sueño que Nabucodonosor había tenido de aquella imagen. ¿Recuerdan? En el capítulo 2, una cabeza de oro, aquel pecho que era de plata y el vientre y los muslos de bronce y los pies de hierro y barro. Y Daniel fue traído allí. Y él explicó al rey lo que significaba, cómo cada uno de esos materiales representaba un imperio. Y luego Daniel le habló de una piedra que no había sido cortada por mano, y esa piedra iba a destruir todos esos imperios. Esa piedra es Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores. Daniel le describió en ese sueño, en su interpretación, todos los poderes que iban a existir hasta que la piedra no cortada por mano viniera, hasta que Jesús estableciera su reino. Le explicó todo hasta un poco más adelante de nuestros días. Y ahora alguien le dice al rey: en tu reino hay un hombre, alguien en quien podemos confiar, alguien quien está en serio en las cosas de Dios, alguien que sabe discernir las profundidades y los secretos de Dios. Ese hombre fue el que ayudó a tu padre en sus días. Hay que traer ese hombre aquí. Olvídate de los astrólogos y los adivinos y los agoreros. Trae a ese hombre. Sobre todas las cosas, hermano, es tan necesario que el mundo sepa que en la casa del Señor hay hombres que pueden ayudar en los grandes problemas de esta sociedad. Dice la palabra de Dios: un hombre con excelencia de espíritu, un hombre lleno de virtudes espirituales. Este era Daniel, un hombre que se veía en su vida una clara presencia de Dios. Este era Daniel. Para estos días, Daniel tenía unos 80 años, 82, más o menos ahí andaba. Ya este era el final de los 70 años del cautiverio. Y Daniel ya era un hombre anciano. Y Daniel es traído delante del rey. Daniel observó esa mano en la pared y observó el escrito. Y así como yo empecé el mensaje dando un breve repaso de la historia, Daniel le va a explicar al rey y a todos los que podían oír la historia de cómo se llegó a ese momento. ¿Quiere conocer los detalles? Pues aquí están, mire. Mire cómo dice la palabra, Daniel 5, verso 17. Daniel 5, verso 17. Dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro.
El hombre de Dios no está por la plata, no le importa lo material, eso dáselo a otro. Vayamos al grano, vamos a lo importante, dice Daniel. Verso 17 dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, y ahí empieza a ser la historia. Para llegar a eso que estaba pasando en la pared, Daniel le va a contar la historia. Dice el verso 18, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, y la gloria, y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las de las bestias, y con los asnos montese fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino y los hombres, que pone sobre él al que le place. Algo de esto prediqué el sábado pasado, y nosotros nos habíamos detenido en el capítulo 4 y el verso 26, que terminaba diciendo, lee Dios a Nabucodonosor, luego reconozca que el cielo gobierna. Eso fue tema del sábado pasado. Y ahora le cuenta la historia del abuelo. Tu abuelo tenía dominio en el mundo. El que él quería mataba, y al que quería dar vida, le daba vida. Tu abuelo tenía poder para enaltecer a una persona o para humillarlo. Dios lo miraba a él en el trono, pero llegó el punto, que eso hablamos el sábado anterior, dijo Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para la gloria de mi majestad. Y ahí vino la voz del cielo y lo condenó a ir con los bueyes y los asnos a comer pasto, y se le crecieron a los pelos como las plumas de las águilas, y ahí estaba, hasta que reconoció que el cielo gobierna. Y ahora Daniel le contó esa historia para decirle, estás repitiendo la historia de tu abuelo. Caíste en el mismo acto de soberbia. Dios fue duro con el abuelo, pero le dio una oportunidad. Vimos los otros días que decía 2 veces Nabucodonosor, cuando me fue de vuelta la razón. La expresión que dice, lo que yo hice con Dios fue una locura, pensar que todo esto lo logré con sabiduría y poder humano, y lo dejé de lado a Dios. Fue una locura, dice Nabucodonosor, me fue de vuelta la razón. Y Daniel le cuenta la historia para decir, tu final no va a ser bueno. Y ahora Daniel viene y se para delante del rey y le habla como tiene que hablar un predicador. Observes capítulo 5, verso 22 ahora. Le dice Daniel, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos, y además de esto disteis alabanzas a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos los caminos, nunca honraste.
Y entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Ahora, notó como Daniel le contó todo lo que había sucedido y él no estaba en la fiesta. Daniel no estaba en la fiesta. Pero le dijo, Dios fue ofendido cuando hiciste traer esos vasos, la mezcla de lo santo y lo profano. Desató la ira de Dios y Dios viene para intervenir. Igual que el abuelo, no has humillado tu corazón delante de Dios y Dios tiene que actuar. No lo has reconocido a Dios. Te entregaste al pecado y ahora Dios habló y lo hizo a través de esa mano en la pared. El escrito y la mano en la pared. Cada una de esas palabras que Daniel le dijo al rey golpeaban como un martillo sobre su corazón. El mismo estilo de predicación que usó el profeta Natán cuando enfrentó al rey David para describir su pecado y la espada que iba a venir contra su familia, el juicio que iba a venir por su pecado de adulterio. La misma fuerza con la que Samuel el profeta le habló al rey Saúl y le dijo, Dios ha cortado tu reino y se lo dará a un prójimo mejor que tú. Daniel habló con la fuerza y la contundencia con lo que debe hablar un predicador, sin importar quién está enfrente. Si es el rey, igual vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Ahí está Daniel, un hombre bien plantado, un estilo bautista fundamental. Se espera que los bautistas fundamentales seamos así, claros, contundentes, definidos, decididos a agradar a Dios sin importar. No estamos para complacer el poder humano, no estamos para complacer el poder político. Por eso le dice Daniel a este rey que los dones de él y las recompensas dásela a otro. Eso no me interesa, yo estoy aquí para predicar el mensaje de Dios. Wow, hay mucho para aprender ahí, ¿no? Mucho para aprender ahí acá. Pero necesito ver qué escribió la mano en la pared. Observe ahora eso conmigo. La mano estaba allí en la pared. Dice el verso 25. Ahí está la mano que trazó esta escritura. Verso 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene quiere decir que Dios contó tu reino y le ha puesto fin. La noticia era un balde de agua fría para el rey, pero le dice, eso que está escrito ahí significa que Dios cortó tu reino y le ha puesto fin. La segunda palabra es la palabra tekel. Eso quiere decir, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. La tercera palabra es Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Hermano, los ejércitos de los medos y de los persas ya habían sitiado la ciudad de Babilonia. Y esta gente estaba tan entregada al pecado y a las actividades pecaminosas que no pudieron notar que ese reino estaba cercado. Ellos estaban confiados en el poder de la ciudad. Igual como estudiamos hace pocos días sobre la ciudad de Jericó. Ellos estaban confiados en sus muros y en todo ese poder. Babilonia tenía 27 kilómetros. Imagine una ciudad envuelta en 270 cuadras. Esa era Babilonia. Tenían ellos, hermanos, los muros eran de 27 metros de alto. Dice, acá no va a entrar nada, ni un mono va a poder trepar acá. Se sentían seguros, tranquilos. El ancho de las paredes no eran ladrillos de 40 como hacemos hoy los muros. Eran muros de 7 metros, hermano, que podían andar carros con caballos dando vuelta a la ciudad. ¿Está entendiendo? 27 metros de alto, 7 metros de ancho. Y tenían torres donde estaban los soldados vigilando
la posible llegada de enemigo, a 30 metros de alto la torre. Pero no solo eso, tenían alrededor de la ciudad fosos que podían ser de 6 metros como Jericó o de 8 metros de profundidad. Imposible que entraran los enemigos. Ellos estaban tranquilos, ocupados en el pecado. Pero Dios tenía el ejército que iba a terminar con ese reinado en esa noche. Y aquí está el tema y la lección para nosotros en esta noche. Ninguno de nosotros es dueño del segundo que sigue. Estamos en las manos de Dios. Si nosotros tuviéramos actitudes humildes, si no hubiera soberbia en nuestro corazón y reconocemos que necesitamos de Dios, tendríamos los cultos llenos, todos los cultos en esta iglesia. Cuando vemos bancos vacíos, cuando vemos espacios libres en nuestra congregación, es porque hay corazones con soberbia, porque si los corazones reconocen que necesitan de Dios, en la casa de Dios estarían. Entonces esta historia tiene que ver con nuestra conducta también. Tiene lecciones también esto para nosotros. La segunda cosa que le dice Daniel es la palabra tekel. Aquellos que estudian todo el trasfondo, esa palabra se utilizaba, por ejemplo, para describir una moneda de valor con una moneda falsa. Una moneda de oro o una moneda de plata, de metales preciosos, tenía determinado peso, pero cuando la moneda era falsa, no era de esa clase de metales valiosos, entonces su peso era más liviano. Y esa es la palabra que se usa, tekel. En otras palabras, lo que Daniel le está diciendo, tu vida está tan desvalorizada como una moneda falsa. Dice él, has sido pesado en balanza y fuiste hallado falso. Y esa es lo que Dios quiere hablar con nosotros también, hermanos. Si nuestra vida es puesta en la balanza de Dios, daremos nosotros el peso del metal precioso como el oro o la plata, o daremos el peso de una moneda falsificada. En otras palabras, cuando seamos pesados por Dios, tendremos el peso de un cristiano fiel o de un cristiano falso. Wow. Esto que Daniel le dijo, hermano, algo de eso nos hace sentir a nosotros, porque esta palabra nos confronta, nos enfrenta a nosotros hoy. Yo no voy a hablar de cosas del pasado, yo voy a hablar de cosas que tienen que ver con nuestra vida, que puedan despertar nuestro interés y que nuestra vida cristiana pueda ser ayudada a que tenga el valor que al pasar por la balanza de Dios dé el peso exacto que Dios esperaba de nosotros. Que no tengamos el peso de la liviandad de una moneda falsa, de un cristiano que está haciendo cosas sin sustancias para Dios. Tenemos que hacer cosas que valgan para Dios. La Biblia nos hablaba de aquellas obras de heno, de madera y de hojarasca, y aquellas obras valiosas que eran de plata, de oro y piedras preciosas. Y esas cosas iban a ser probadas por el fuego. Aquí está la figura de la balanza. Hermanos, tenemos que revisar nuestro ministerio, nuestro trabajo para Dios aquí en la iglesia Maranata, y ver si nuestro trabajo es explosivo, si tiene suficiente pólvora para glorificar al Señor. O si somos nada más que una cañita voladora, casi y ya está, y se cayó. Hay pólvora suficiente para hacer un ministerio explosivo que llame la atención y que glorifique a Dios. En nuestro lenguaje, hermano, hay pimienta, hay ají, hay picante en nuestro ministerio. ¿O somos nosotros sin sabor? Un condimento sin sabor. ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Hermano, nosotros estamos haciendo un trabajo para Dios que es desteñido, estamos haciendo un trabajo para Dios que es deslucido, o lo que hacemos para Dios realmente es algo que está contento el Señor con nosotros. Dice, pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Esta noche Dios nos recuerda que Él revisa y analiza nuestras vidas.
En Proverbios capítulo 24, versículo 12, habla que aquel que pesa nuestras almas. ¿Y cómo está nuestro peso? ¿Es un alma vacía o es un alma con poder de Dios? ¿Es un alma vacía o es un alma con presencia de Dios? Porque este predicador Daniel tenía los valores espirituales, hermano, era un hombre que realmente tenía excelencia de espíritu, dice la Biblia. Era un hombre con virtudes espirituales, era un hombre que era fácil ver la presencia del Dios Todopoderoso en él. La presencia del Señor en nuestra vida debe ser buscada con lupa o con una simple mirada. La gente puede darse cuenta que Dios está en nosotros. Pesado ha sido en balanza, le dice Daniel al rey Belsasar, y has sido hallado en falta. Y ahora la última palabra, mene, mene, tekel, uparsin, es la última palabra. Pues esa última palabra significaba: tu reino ha sido quitado y entregado a los medos y a los persas. Mire cómo termina esta historia. Dice aquí Daniel capítulo 5, versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y escuche esto, dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. No solo Darío, sino también Ciro el persa fue el otro que tomó el poder de Babilonia. Dice la palabra de Dios, la misma noche fue muerto. Así que aquella mano en la pared y su escrito trajo el ultimátum para el reino. ¿Te gustaría saber todo lo que puedes aprender en la carrera de Product Marketing? La muerte estaba agazapada. Soy Cristian Díaz, profesor en Coder House. Cuando este hombre comenzó a hacer cosas de Community Manager y Publicidad, aprenderás a crear y mejorar las estrategias, tanto orgánicas como pagas, en redes sociales. Y esto nos hace recordar que nuestra vida está bajo amenaza cuando hacemos cosas que no agradan a Dios. No es advertencia, Dios nos amenaza, dice: o te pones en serio o te venís conmigo. Esto es así, hermano. A veces Dios en su bondad nos da oportunidades. A veces Dios en su bondad nos permite a nosotros corregir, cambiar. Pero no siempre Dios obra igual. Hay vidas que se terminan abruptamente. No tenemos explicaciones por qué se fue con el Señor a tan temprana edad. Y no tenemos explicación, pero Dios sabe, porque Él ve los corazones. Él ve lo profundo. Y este pasaje y este mensaje nos recuerda una vez más que tenemos que estar en serio. Porque Belsasar, Daniel le dijo: tú viste cómo fue con tu padre. Porque Nabucodonosor tuvo oportunidad de cambiar, pero a Belsasar Dios no le dio oportunidad. Y yo sospecho que eso fue porque él ya tenía un antecedente, debería haber aprendido cómo Dios obra, cuando lo vio que lo perdonó a su abuelo y lo levantó de entre los animales y lo volvió al trono. Porque él quiso recorrer el camino del pecado de su abuelo, de la soberbia. Desaprovechó todas las oportunidades que Dios le dio. Y ahora tenemos que mirar nuestra vida y preguntarnos: ¿estoy aprovechando la oportunidad que Dios me dio? ¿Habrá una oportunidad más para mí? ¿Cuándo Dios va a poner el punto final en mi vida? Esas cosas necesitamos detenernos a pensar, porque esas cosas son las que nos van a llevar a tomar una decisión de ponernos en serio en la obra de Dios y de tomar en serio el camino del Señor. Un último ejemplo en la Biblia y ahí vamos a terminar, casi sin explicar. Necesito que me acompañe al Evangelio de Lucas, el capítulo 12. Aquí hay una enseñanza que todos nosotros conocemos, pero me parece muy oportuna, antes de bajar de este púlpito, recordar lo que había sucedido allí. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 16.
Lucas 12, versículo 16. Habla el Señor Jesús y dice que Él les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Otro hombre que organizó su vida sin Dios. Otro hombre que estaba haciendo planes de construir graneros mayores y aumentar su riqueza. Un hombre que no hablaba con Dios, hablaba consigo mismo. Y él le decía a su alma: alma, alégrate, muchos bienes tienes. Él no hablaba con Dios. Y le decía a su cuerpo: come, bebe, regocíjate. Nunca levantó su mirada y le dijo: Dios, gracias por la prosperidad que me has dado. Dios, gracias porque reconozco que estas bendiciones vienen de ti. Dios, gracias porque ahora quiero caminar más fiel. No, él hablaba con su alma. Él estaba en el trono de su corazón. Él mismo, su egoísmo, su vanidad estaban montadas en el corazón de este hombre. Y Dios le enseñó a él lo que Santiago nos contó: la vida es como neblina, aparece y desaparece. Y Dios lo vio muy entusiasmado en su proyecto humanista. Y es como que Dios le dijo: ya está, ya terminaste con tus argumentos. Déjame decirte, necio, esta noche vengo a buscar tu alma. Hoy se terminó tu vida. Igual que Belsasar, tenía planes de fiesta, de baile, de placeres mundanos. Pero esa noche se terminó su vida. Y este hombre también tenía muchos proyectos materiales, comerciales, deseos de mayor prosperidad. Pero esa noche vinieron a buscar su alma. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Está Dios en nuestros planes? ¿Está Dios gobernando en nuestro corazón? ¿Es Dios el que está movilizando nuestra vida? ¿Es Dios a quien nosotros reconocemos que es el que nos da vida y que hoy estamos aquí por su gracia y su misericordia? ¿O estamos haciendo planes, dejando a Dios a un costado de nuestra vida? Ahí apareció la mano en la pared, con un mensaje, con un juicio, con un final triste, una fiesta que terminó en tragedia. Y hermano, no puede haber festejo sin Dios. Nuestra vida no puede terminar en tragedia. Nosotros tenemos que caminar en la senda de Dios, en el camino del Señor, y tenemos que hacerlo con seriedad y con firmeza. Y si hay hermanos de nuestra iglesia que no van a oír este mensaje, es bueno que les hablemos nosotros con las palabras, con lo que recordemos, con la idea central. Porque hay algunos que tienen que ponerse en serio en esta congregación antes que aparezca la mano en la pared. Antes que aparezca la mano en la pared. Es un mensaje de juicio. A la iglesia no se juega, con Dios no se juega. Hay que tenerlo en el centro de nuestras vidas. Eso no lo hizo Nabucodonosor, eso no lo hizo Belsasar, eso no lo hizo este granjero necio. No le dio lugar a Dios en su vida. Y vamos a hablar con Dios en esta noche, porque yo creo que vamos a tener que pedir a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Que no somos tan fieles como podemos ser, ni somos tan fieles como Dios espera de cada uno de nosotros. Nos enredamos y nos perdemos en nuestras luchas. Nos complicamos con nuestros proyectos. Cedemos a nuestros deseos carnales.
la mano en la pared puede aparecer. No estoy refiriéndome literalmente que va a volver esa mano con ese mismo mensaje, pero Dios puede obrar de otra manera para mostrarnos que puede ponerle un fin a nuestra vida. Dice la Biblia sobre Balaam, un hombre que negoció su don de predicador, su don profético por unas cuantas monedas. Y pasaron los siglos. Y dice la segunda carta de Pedro, el capítulo 2, que Dios tuvo que usar una bestia muda de carga, un asna. Dice Pedro, para frenar la locura del profeta. Yo no sé si Dios va a poner un asna en nuestro camino o qué cosa, pero algo va a poner para que nos demos cuenta. Que como esa asna, como la mano en la pared, como esa voz del cielo, algo Dios va a hacer para llamar nuestra atención de que tenemos que ponernos en serio. La mano en la pared es algo que nos ayuda a poner la mirada, y la mano en la pared tiene esa amenaza de que nuestra vida tiene que ponerse bien, y no es mañana ni pasado, tenemos que ponernos bien hoy delante de Dios. Esta historia de siglos atrás tiene mucho que ver con nuestra vida hoy, como lo que, si Dios permite, vamos a hablar mañana también, de enseñanzas de la Biblia que vienen de largo tiempo, pero que tienen mucho que ver con nuestros días y con nuestras vidas. Una mano en la pared, un llamado de atención en esta noche para poner en orden nuestro corazón. Vamos a hablar con Dios. Si todos nos ponemos de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta noche. Y quizás hoy necesitamos tomar alguna decisión en nuestra vida. Quizás el mensaje hoy encendió una alarma de que algo necesitamos corregir, necesitamos cambiar. Este mensaje tocó mi corazón también, y por eso me animé a hablar. Este mensaje me ha hecho sentir temor de Dios y me ha hecho sentir más de cerca su presencia. Este mensaje también para mí en estos días, desde hace varios días que me viene hablando Dios, porque todos tenemos cosas para mejorar y todos tenemos que dejar de lado las excusas y ponernos bien con Dios. Y alguien verá más allá de la frontera, en alguna provincia o en otro país, este mensaje. Y para ellos también es este llamado de Dios. Un llamado a cambiar, a corregir, a ponernos en un rumbo firme antes que aparezca la mano en la pared en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, en esta noche por tu palabra. Y entre las cosas que me llaman la atención es el modelo de siervo que era Daniel. Un hombre lleno de tu espíritu, de tu sabiduría. Un hombre lleno de tu presencia, Señor. Un hombre que no balbuceó y predicó como debía predicar frente al rey. Un verdadero instrumento en tus manos, Señor. Y cuando miramos ese siervo y el modelo, uno se siente tan lejos y se siente tan pequeño. Sin embargo, también reconocemos que tú eres el Dios de Daniel, pero eres nuestro Dios también. Y en esta noche, Señor, oramos por nueva misericordia, porque nuestra vida es puesta en la balanza y somos hallados livianos, quizás rozando la falsedad. Por eso necesitamos que tú obres en nosotros, Dios, en los que no han llegado aquí en esta noche, que esta palabra también encienda una alerta para sus vidas. Y que necesitamos ser una iglesia potente, un potente altavoz del Evangelio. Necesitamos ser una iglesia con poder del Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia que tu palabra logre quebrantarnos y hacernos andar en rectitud delante de ti. Sabemos, Dios, que hoy es una noche de decisiones, y más tarde o
mañana alguien oirá este mensaje y también tendrá que tomar sus decisiones. Por eso pedimos también, Padre, que tu palabra siga obrando con poder y que nosotros podemos estar, Señor, como dice la letra de tu himno, firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Que así podamos andar en tu camino. Sigue obrando, Dios, en esta noche, en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra en esta noche.